Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un capítulo interesantísimo, como todos los capítulos que os traigo, pero bueno, hoy es un capítulo especial porque vamos a hablar de la Revolución Francesa. Vamos a ver, mira, hablar de la Revolución Francesa es hablar de uno de los momentos cumbres dentro de la historia de la humanidad, sobre todo porque significó la definitiva ruptura con el antiguo régimen y la llegada de cierto liberalismo que con el futuro conllevará a la democracia. ¿De acuerdo? No tengo ni idea de cómo voy a explicaros la Revolución Francesa en menos de 10 minutos, aunque he pensado que sí, lo voy a explicar así. No, vamos en serio. Mira, la Revolución Francesa ya os he dicho que significó un antes y un después en la historia de la humanidad, sobre todo en la historia en la historia de Europa y los países occidentales, porque significó la ruptura con ese antiguo régimen que estamos analizando, esa monarquía absoluta, esa sociedad estamental. Bueno, pues ahora se va a producir esa ruptura. Por fin, se va a producir un ascenso de la burguesía, sobre todo de la burguesía enriquecida, los nobles se van a echar a un lado y ya nos vamos a acercar hacia los estados liberales y democráticos. La Revolución Francesa no es un movimiento democrático, como ya veremos, pero sí que va a tener una base que va a significar el inicio de esos futuros pasos democráticos que vamos a ver. Pero bueno, vamos por partes. La Revolución Francesa, como su propio nombre indica, ocurrió en Francia, ¿de acuerdo? Porque si no hubiera ocurrido en Francia, pues no se llamaría Revolución Francesa, lógicamente. Bien, mira, vamos a ver primero las causas. Es decir, ya sabéis que una revolución o un conflicto, ya os he explicado muchas veces, que no surge de la nada. Siempre hay algo, una base, algo que incita a que se produzca ese movimiento, y aquí en este caso las causas están claras. En primer lugar, no tenemos que perder de vista que la cuna de la Ilustración fue Francia. Una ilustración que ya sabéis que no pedía la caída de la monarquía, sí pedía la caída de la monarquía absoluta, o por lo menos que fuera una monarquía con un poder más limitado, con división de poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial, y la verdad es que también teníamos que era un movimiento auspiciado por la burguesía, una burguesía que demandaba poder político, el poder económico lo tiene y demandaba poder político, demandaba más libertades. Por lo tanto, lo que buscan es cambiar ese sistema y la base de la Ilustración, como he dicho, está en Francia. Pero la estrella, el top de los problemas son, cómo no, los problemas económicos. Vamos a ver, no había un duro. Ya sabéis que os expliqué en el tema anterior, en la Revolución Americana, que los británicos se enfrentaban a los franceses en la Guerra de los 7 años por el control del comercio del Atlántico. Bueno, ya sabéis que a los ingleses les vino fatal, ellos económicamente se quedaron arruinados, crearon nuevos tributos en Inglaterra, se los cobraron a los colonos. Bueno, ya sabéis que eso acabó con la Revolución Americana. ¿Qué hacen los franceses? Mira, los franceses no tienen un duro, no tienen cero, no tienen dinero. Pero es que encima de todo, no tienen dinero, se han metido en todas las guerras, están metidos en todas las guerras, y eso genera unos gastos de la corona que están, no que tengan dinero, sino que están empeñados a más no poder, ¿vale? Y si aparte de eso le unimos que los franceses cometieron una serie de fallos, como todos, ¿de acuerdo? A Luis XVI, pues ya sabemos que le costó la cabeza, y nunca mejor dicho. El problema es que los franceses les gustaba mucho ostentar, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, ellos, la monarquía borbónica francesa, pues se gastaba mucho en fiestas, en palacios, era muy ostentosa. Entonces, claro, quieras que no, ahí está el pobre campesino pasando hambre y está viendo eso y está diciendo, no, ¿qué me estás contando? Que yo estoy aquí pasándolo mal, pasando hambre, y tú estás aquí, venga fiestas, venga trajes, venga palacios. No. Entonces, claro, llegó un momento en el que al final todo eso tuvo que explotar. Y la burguesía supo gestionar bastante bien esa ayuda del pueblo para sus intereses, ¿de acuerdo? Así que, por lo tanto, esta crisis económica va a generar una crisis social. Es decir, no todos de los tres estamentos en los que está viviendo la sociedad, los tres estamentos, esta crisis económica no la va a venir de la misma forma. Es decir, el noble y el clero prácticamente no lo van a notar. ¿Quién lo va a notar? Pues el de siempre, el que está pasando hambre, el pueblo, el campesino, el que no tiene nada, pues ahora tiene menos nada, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, el campesino es el que va a sufrir más, el tercer estado, ¿de acuerdo? Vale, por lo tanto, esto va a derivar, la crisis económica deriva de una crisis social, pero que también va a derivar de una crisis política, y ya con esta última enlazo con lo que quiero, ya con lo que es la revolución en sí. Vamos a ver, mira. En este momento en Francia estaba reinando Luis XVI, ¿vale? De la familia de los Borbones, de la dinastía Capeto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? El problema fundamental va a ser que a los ministros de Luis XVI, pues no sé si se os ocurre otra brillante idea, que sugerir, oye, para solucionar nuestros problemas económicos, ¿por qué no le cobramos impuestos? Aparte lo dijeron en este tono, ¿por qué no le cobramos impuestos a los nobles y al clero? Cuando la noticia llegó a los nobles y al clero, la liaron. Se pusieron bastante nerviosos. ¿Por qué? Porque no habían pagado nunca.
Y ellos decían, pero no, es que yo soy noble y nosotros somos del clero, somos los privilegiados no pagan. Entonces, ¿cómo que vamos a pagar? No, esto hay que solucionarlo ya, a mí esto de que tú lances estas noticias no me gusta, vamos a convocar los estados generales. Y el rey hizo así. Convocar los estados generales, vamos a ver, os explico. ¿Qué son los estados generales? Los estados generales es una reunión donde los representantes del pueblo, del clero y de los nobles iban a Versalles, se juntaban, dialogaban sobre todo sobre temas importantes de la nación, pero sobre todo con aspectos económicos. Era para el rey, sobre todo, les pedía nuevos tributos, ¿vale? Mira, el rey les pedía nuevos tributos, eso siempre salía, porque ahora voy a explicar por qué siempre sale, pero lo que quiero que entendáis es que los reyes franceses llevaban desde el año 1614 sin convocar los estados generales porque, pese a que ellos siempre ganaban y sabían lo que ellos decidían, sabían lo que los reyes querían, ellos decían que eso les quitaba el poder, les quitaba poder absoluto. Es decir, simplemente el tener que preguntarle a los miembros del pueblo, al clero y a los nobles algo, aunque luego tú hicieras lo que quisieras y aunque siempre salía lo que tú querías, porque ahora voy a explicar por qué, al final eso no les gustaba. Es decir, eso a ellos no les convencía. ¿De acuerdo? Porque tú ya le estabas preguntando al pueblo, tú eres el rey absoluto y ¿por qué tienes que preguntarle al pueblo? Por lo tanto, no querían convocar los estados generales, pero Luis XVI se ve en la obligación de convocar los estados generales porque, gracias a la idea fabulosa de sus ministros, ha generado un conflicto, ha generado pues una crisis política importante y necesita pues ganarse otra vez a los nobles y al clero. Vamos a ver, mirad, ahora os voy a explicar por qué siempre ganaban lo que decían ellos y ya, pero voy a seguir primero con un poco más para ver qué ocurre con los estados generales. Mira, cuando se convocan los estados generales, el rey los convoca en mayo del año 1789 y en mayo de 1789 la situación en Francia está fatal, hay una crisis, también una crisis alimentaria porque hay problemas en las cosechas, encima a todo esto se le han unido malas cosechas, por lo tanto la gente está pasando muchísima hambre. ¿Qué ocurre? Pues nada, que se convocan los estados generales sobre todo con la idea de generar nuevos impuestos para sacar de la ruina a la corte francesa. Bueno, pues mira, antes de los estados generales, es decir, que se producen en París, esta reunión se produce allí en Versalles, perdón, existe lo que se llama el cuaderno de quejas. El cuaderno de quejas es un cuaderno donde cada uno de los estamentos, los representantes de esos estamentos que van, nobleza, clero y pueblo, y pueblo, Estado llano, escriben cuáles son sus quejas, cuáles son sus demandas, que luego se discuten, se hablan o no, pero que no tienen ningún tipo de vinculación, ¿vale? Pero por lo menos ellos en ese papel escriben las quejas que tienen, ¿de acuerdo? Mira, la nobleza y el clero, la queja que tienen es la preocupación por no perder los privilegios, esa es su queja, es decir, no quieren perder los privilegios, mientras que el tercer estado, sobre todo organizado por la burguesía, quiere, primero, cambiar el sistema de voto de los estados generales, acabar con la monarquía absoluta, eso lo quiere la alta burguesía. Quieren también igualdad ante la ley, el fin de los privilegios. Es decir, el tercer estado sí que tiene muchísimas demandas, por lo tanto, ya llegan allí, el rey ya llega diciendo, madre mía, esto es la que se me va a montar aquí, ¿de acuerdo? Vale, pero muy importante que sepáis que la representación en estos estados generales es desigual. Y mirad, ahora voy a explicaros con el iPad qué es esta representación desigual, ¿de acuerdo? Yo sigo grabando aquí y también sigo grabando en el iPad, ¿de acuerdo? Ya veréis qué interesantísimo que es. Mirad, pensad una cosa. Y pensad que los estados generales se dividen de la siguiente forma. Nosotros vamos a suponer que esto es el total de los estados generales, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí tenemos que hacer 3 partes. De esas 3 partes, mirad, una parte esta es el pueblo, ¿vale? El pueblo que en este caso está representado por 578 diputados y ellos son el 97% de la población. Luego, por otro lado, tenemos al clero, que son 291 representantes del clero. Y por otro lado tenemos a los nobles, ¿de acuerdo? Que son 270 nobles. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo es el sistema de voto? Mira, el rey propone lo que él quiere y en este caso vamos a proponer la creación de un nuevo impuesto sobre sobre el trigo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se vota? ¿Cómo se vota? De la siguiente forma. Cada uno de estos 3 estamentos tiene un voto. El pueblo tiene un voto, el clero tiene un voto y los nobles tienen un voto. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, dicen, venga, vamos a crear este nuevo impuesto. El clero dice sí. El clero dice sí. Los nobles dicen sí. Y el pueblo dice no, ¿vale? Son 2 sí, 1 no. Igual, gana el sí, ¿vale? Pero la clave es que
estos y estos son privilegiados, por lo tanto no pagan impuestos. Entonces, ¿qué significa? Que gana la creación de impuestos pese a que el pueblo haya dicho que no, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el problema fundamental que ocurre, es decir, que siempre salía lo que el rey quería, porque al final el rey y el clero y los nobles están de acuerdo? Vale, entonces, como esto se avecinaba, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que dijo el pueblo? El pueblo dijo lo siguiente. El pueblo dijo, no estoy de acuerdo con este sistema de voto, vamos a cambiar el sistema de voto y que el voto sea por cabeza, ¿de acuerdo? Es decir, si yo represento al 97% de la población y tengo 578 diputados, que mis votos valgan el 97% de la decisión. Entonces, la gente se alteró un poco. Bien, ¿qué ocurrió? Que ellos dijeron, no, mira, de aquí no salimos hasta que esto no se solucione. Por lo tanto, estos 578 diputados se pusieron en huelga. Más o menos, para que entendáis que se pusieron en huelga, es que dijeron que no se movían de sus 13, sino que ellos se mantenían firmes con su sistema de votación, con lo que querían. Entonces, ¿qué ocurrió? Que le pidieron a los nobles y al clero que se unieran a ellos, ¿vale? Sorprendentemente, 2 nobles se unieron a ellos, ¿vale? Pero es que, además, el clero, la característica que tenía es que estaba dividido en alto clero y bajo clero. El alto clero son los de la túnica, los abades, los obispos, ¿de acuerdo? Son los hijos, los descendientes de familia noble, mientras que el bajo clero son representantes o son miembros que han subido del pueblo, que se han metido dentro de la iglesia. Bueno, pues de eso, 149 miembros del clero se unieron a las demandas del tercer estado. Por lo tanto, aquí ya tenemos que tenían más representación o tenía bastante fuerza, el pueblo ganó bastante fuerza porque 2 nobles y 149 miembros del clero estaban de acuerdo con cambiar el sistema de voto. ¿Qué hizo el rey? En un primer momento dijo, mira, ¿qué me estáis contando? Aquí ido para otra casa, tomaros un gelocatil, que estáis un poco agobiados vosotros y no me agobiéis. Entonces el rey disolvió esa Asamblea Nacional que habían creado y dijo, cada uno irse a su casa. Pero ¿qué ocurrió? Que el pueblo ya no iba en broma. Es decir, los representantes de tercer estado no iban en broma y dijeron, vamos a ver, no. Nosotros nos ha echado aquí de Versalles, pero se metieron allí justo en Versalles mismo había un pabellón que era donde los nobles jugaban a la pelota, al juego de pelota. La pelota era una especie de tenis antiguo, que era una mezcla de pelota vasca actual y con el tenis actual. Bueno, era para que los nobles ahí disfrutaran. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ellos se encerraron allí, en ese pabellón, y hicieron el juramento del pabellón de juego de pelota. ¿De acuerdo? ¿Qué es el juramento? Que de allí no se movían hasta que no hubiera una constitución. ¿De acuerdo? Vale. Es decir, esto es un órdago al rey. Entonces, ¿qué hizo el rey? El rey dijo, madre mía, la que se me puede venir encima, es decir, que se puede liar bastante gorda. Entonces el rey lo que hizo fue decir, shh, voy a ganar tiempo ¿para qué? No es que esté de acuerdo con esto, es decir, Luis XVI no está de acuerdo con esto, pero dijo, voy a ganar tiempo porque quiero ver cómo está el pueblo de París, a ver si el pueblo de París, no vaya a ser que estos estén ya con pinchar con el pueblo y se me vayan bien aquí a liar una revolución gorda, por lo tanto voy a ganar tiempo. Y les dijo, venga, vale, vais a formar una asamblea constituyente, ¿de acuerdo? Venga, os acepto vuestras demandas, vamos a crear una asamblea constituyente. Estos de la asamblea, estos del pabellón de juego de pelota se ponen bastante contentos, ahí todo loco, euforia, pero se quedan allí, no se van, no se fían del rey. Vale. ¿Cuáles son los siguientes movimientos que hace? El rey no está de acuerdo en esto. Entonces el rey, pues poco a poco estará maniobrando para ver lo que hace, hasta que ya va a estallar todo. Esto del pabellón de juego de pelota ocurre el 20 de junio de 1789. Bueno, pues la siguiente fecha importante es el 14 de julio, que es el día de la fiesta nacional francesa, porque el 14 de julio fue cuando estalló la Revolución Francesa. ¿Y qué pasa? Mira, de pronto llegan noticias, corre el rumor de que el rey está uniendo tropas para mandar el ejército a Versalles. ¿Para qué va a mandar el ejército a Versalles? Pues imagínate, para darle matarile a esta asamblea constituyente que se ha formado allí para crear una constitución. Bueno, pues lo que hace el pueblo, sobre todo auspiciado por los sans-culottes eran unos miembros unos miembros del pueblo, ¿de acuerdo?, de las capas más bajas del pueblo, y estos sans-culottes lo que hacen es instigar al pueblo para que salga a protestar. Y efectivamente salen miles de personas a protestar con ganas de guerra, y ¿sabéis a dónde se dirigen? Y no se dirigen por casualidad allí, se dirigen a la Bastilla, que es la cárcel política del Estado. Y no es que penséis vosotros que van a liberar a los presos más fuertes ahí en plan superhéroes para que esos presos más fuertes les ayuden, no. La cárcel política es un símbolo del absolutismo, porque es la cárcel donde los reyes franceses medían a todos aquellos que pensaban en contra de ellos. Por lo tanto, al derribar, porque la verdad es que la Bastilla la destrozan, ¿de acuerdo? Al derribar eso es un símbolo del poder autoritario. Es decir, aquí ha pasado algo y
el pueblo ya no va en broma. Y esto es el inicio oficial de la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta revolución se extiende por otros lugares de la ciudad, por otros lugares bueno, sí, de la ciudad y de toda Francia, y ya realmente empiezan revoluciones en grandes ciudades y sobre todo también en el campo. Muchísimos campesinos les pierden el miedo a los nobles y les atacan. Se van hacia ellos y atacan en una época que se llama el Gran Miedo, ¿de acuerdo? Así que la Revolución Francesa ha empezado y con esto acabo la primera parte de la Revolución Francesa. Chao, chao.